En este video vamos a hacer una pequeña explicación acerca de para qué servían los templos de la antigüedad y específicamente los templos tan famosos del antiguo Egipto. Para el efecto nos vamos a servir de un artículo publicado en la revista Enigmas, dirigida por E. Jiménez del Oso, en un artículo titulado Peregrinos en los templos egipcios. Dice que los templos egipcios eran mecas a las que a menudo se dirigían los hombres que formaban la sociedad de aquella maravillosa civilización que floreció a orillas del Nilo. Dice que algunos iban a buscar del favor de los dioses para sanar, mientras que otros buscaban su propia experiencia mística. Y es que era en estos poderosos enclaves cargados de energía en donde los sacerdotes vivían su proceso iniciático. Para ellos aquella experiencia era el paso a una nueva vida, un renacer espiritual, gracias al cual accedían a conocimientos superiores y se convertían en guías y referencia de la religiosidad del pueblo. Y vemos que hoy en día se siguen haciendo estas peregrinaciones a Egipto en busca no solo de sanación, sino de iniciación. Así que a los templos egipcios acudían básicamente dos tipos de peregrinos: los que buscaban la sanación, que al mismo tiempo era física y espiritual, y los que buscaban una experiencia iniciática. Y así pues los sacerdotes del templo atendían a todas sus necesidades. Dicen que los enfermos llegaban a los recintos sagrados a curar sus dolencias, lo que debía suponer un continuo peregrinaje a los lugares más prestigiosos por el poder y conocimiento de sus sacerdotes, o por las cualidades energéticas del propio templo o de sus aguas medicinales, ya que algunos contaban con una especie de estanques donde los enfermos podían bañarse y también podían beber las aguas que previamente habían pasado por algunas estatuas que tenían escritas fórmulas mágicas relativas a la sanación. En otros simplemente se confiaba en la intervención directa de algún dios, y en este aspecto destaca el templo mausoleo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, que se hizo célebre de manera especial en la época ptolomeica. Esto lleva implícito que también acudieran los peregrinos de Grecia, algunos de los cuales dejó su grafiti de agradecimiento a Atón, dios del que Hatshepsut se sentía descendiente directa, tal y como dejó grabado en las paredes de su templo mausoleo. Seguramente había albergues cercanos al edificio donde los peregrinos podían alimentarse y pernoctar. No obstante, a algunos se les permitía dormir en el interior del templo, con el fin de que tuvieran un sueño inspirado por el dios tutelar, en el que tendrían las claves oníricas para encontrar remedio al mal que les aquejase. Es de suponer que el método estaría aconsejado cuando el sacerdote viese de alguna manera que la enfermedad estaba ocasionada y mantenida por el propio paciente, por lo que los remedios habituales no se mostraban útiles. Era necesario pues que el paciente tuviese algún tipo de iluminación acerca de qué hizo para encontrarse a sí mismo y que realizase después lo que fuese necesario para devolver la armonía a lo que se ha sido desequilibrado. Seguramente la mayoría de los peregrinos se conformaban con una experiencia espiritual sencilla que aportaría la propia energía telúrica del templo, más lo recibida de los sacerdotes en unas ceremonias más o menos espectaculares, canalizando los efluvios del dios protector de su templo. Son experiencias que en mayor o menor medida aún se pueden tener, incluso aunque contenemos con el poco tiempo que habitualmente nos permiten los viajes turísticos actuales. Es seguro que los peregrinos también se llevaban algunos amuletos consagrados por los sacerdotes que les servían para sentirse protegidos contra el mal de ojo
una de las preocupaciones más importantes entre los antiguos egipcios, o para favorecer la salud, la fortuna y la fertilidad. Y algunos hasta pedían la interpretación de algún sueño preocupante, la elaboración de un filtro de amor o la ejecución de cierto ritual especial para que un fantasma dejara de molestar a su familia. Pero los otros peregrinos, sin duda mucho menos numerosos, pero con más amplitud de miras, eran los que buscaban la iluminación de los misterios que les llevaban a alcanzar unos conocimientos y un sentido de la vida y de la muerte para los que no todos estaban preparados. A imagen de Osiris. Una iniciación, no importa el nivel o la dificultad, es un paso a una nueva etapa de la vida. Es un renacer espiritual basado en la adquisición de unas enseñanzas superiores y o haber superado la prueba extraordinaria que suponía una muerte ritual, con el consiguiente renacer. De manera genérica, todos los misterios debían de guardar cierta similitud de formas extremas, aunque el enfoque hacia el resultado final fuese distinto en cada caso. Todos los sacerdotes recibían su proceso iniciático en su propio templo, y también los laicos que lo solicitasen, aunque no se sabe si cualquiera era admitido ni qué condiciones debían cumplir. Los sacerdotes en los primeros años entraban en una vida totalmente nueva, inmersos continuamente en los asuntos religiosos, alejados de su antigua familia y amigos, siendo protagonistas de una existencia bastante ascética, sin propiedades ni ambiciones. Los laicos, en cambio, podían continuar con su vida mundana, aunque el punto de vista y los propósitos eran completamente distintos tras haber pasado la citada prueba. El misterio más importante era el de Osiris, el del sol, del que seguramente fueron copiados los misterios órficos y eleusinos en Grecia, y otros menores que tanta importancia tuvieron en el mundo grecorromano. El papiro de Leiden cuenta acerca de la peregrinación a Abidos, Busiris y Carnax, que era una especie de tríada, cuyas sucesivas etapas venían a ser una recreación del ciclo osiriaco. El mito de la muerte de Osiris es en sí mismo un ritual iniciático completo, una experiencia chamánica que servía de ejemplo para las iniciaciones a él consagradas, que era la pasión, muerte, desmembramiento, recomposición y resurrección, tal y como le ocurriría al faraón muerto o al iniciado. Los famosísimos templos de las pirámides, relatando lo que va ocurriendo al alma del difunto en su paso por el más allá, describen la forma en que distintas entidades divinas van uniendo los restos del rey hasta que se presenta ante Osiris. En todos los casos, la recompensa final es una nueva vida en la que es completamente consciente de su auténtica condición divina. Por otro lado, Osiris, en la barca de Ra, todas las noches lleva a cabo un nuevo proceso iniciático, un viaje donde los seres del inframundo acechan y amenazan con volver la realidad al caos primordial. Así que Osiris tiene aliados y enemigos en su viaje, del mismo modo que el difunto o el neófito cuando recorre los senderos del más allá. Es posible que algunas de estas iniciaciones fueran experiencias de fin de semana, ya que este dios murió un viernes y resucitó al tercer día, como se le suponía a los faraones muertos que renacían a la nueva vida. La resurrección de Jesús fue otro misterio iniciático similar al que ya llevaba miles de años representándose en Egipto. Un paseo entre la locura y la eternidad. Las pocas referencias que nos han llegado proceden de sabios griegos que tuvieron la oportunidad de pasar en las épocas ptolemaicas. Apuleyo dejó escrito cómo había sufrido una muerte voluntaria para obtener después un renacimiento espiritual. No describió totalmente el ritual, ya que ese conocimiento estaba reservado exclusivamente a quienes se atrevían a llevarlo a cabo, siguiendo los pasos correspondientes.
Posiblemente el secreto estaba relacionado con los peligros que ponía a acarrear al efectuarlos sin el orden correcto. Unas pruebas y unos conocimientos tan transformadores no debían ser tolerados por una mente no preparada por medio de las acciones previas. La locura, pues, no iba a ser el peor resultado, ya que el candidato tendría que enfrentarse a sus peores enemigos, aquellos que habitaban en los más lóbregos recovecos de su interior, monstruos primordiales que tratarían de asustarlo, distraerlo, alejarlo e incluso acabar con él. La victoria sobre ellos es la victoria sobre uno mismo y sobre el mundo ilusorio. Tras todo ello, la vida necesariamente no volvería a ser la misma. Por eso, un iniciado debía guardar silencio acerca de lo que había hecho. Incluso hay una ilustrativa, el Horus niño con un dedo ante los labios. La violación del voto de silencio acarreaba la pena de muerte, y con la pérdida del corazón, lo que implicaba la imposibilidad de acceder al más allá. Así pues, los estanques y lagos anexos a los templos, como el que aún puede verse en Karnak, cumplían una parte muy importante en los rituales, ya que en ellos se producían las imprescindibles purificaciones previas. Tras los baños, los novicios se afeitaban la cabeza, se depilaban todo el cuerpo para evitar la presencia de piojos u otro tipo de insectos. Hubo un gran problema en aquellos tiempos. Después se ungían con aceites aromáticos y se vestían con la túnica de lino blanco, iniciando la procesión hacia el templo. Claro que antecediendo esta ceremonia debía haberse abstenido de comer carne o alimentos impuros y de mantener relaciones sexuales durante 4 días. Posiblemente también debían haber pasado un determinado periodo de tiempo de estudio y preparación previa que les hiciese más comprensible el proceso final de lo que iban a llevar a cabo. Los novicios estaban ya dispuestos, como en todo ritual iniciático, a un renacimiento espiritual, tras el cual ya no serían los mismos. Y por supuesto el sumo sacerdote del templo les recibía e indicaba a cada uno las instrucciones que habrían de seguir rigurosamente en los días siguientes. Después, aislamiento, oscuridad, silencio, meditación, observan. Tal vez sin mensajes divinos que se unirían a las enseñanzas de los propios sacerdotes del templo. Y lo más importante, la muerte ritual, que viene a ser un vaciamiento de gritos y ecos para encontrar la voz que le traería la revelación, la conciencia de su inmortalidad en cuanto al ser espiritual. Todo el ritual era una sucesiva peregrinación para una nueva etapa de la vida. La conciencia de sí mismo, un ser espiritual, alejado temporalmente en un cuerpo mortal, la historia de la humanidad bajo la perspectiva egipcia, el universo real subyacente tras la imagen del mundo material. Las clásicas preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y algo más cuyas respuestas causarían pavor a quien pretendiera pasar por esta prueba sin la debida preparación. Sin embargo, cada etapa del camino conlleva un aprendizaje, algo que lo alejaba de su anterior personalidad, ya que este cimiento aportaba un nuevo estado de responsabilidad al que se correspondía otro de iluminación. Al final del proceso iniciático estaba la identificación con el propio Sol, con el propio Osiris, aquel que proclamó: soy la eternidad y he venido del Num y mi alma es Dios. La gran enseñanza de todo el ritual iniciático sería la comprensión y aceptación de que se era un ser inmortal. Por supuesto, sus actos en esta vida eran trascendentales para lo que ocurriría después, pero en algún caso sabía que tendría nuevas oportunidades. La muerte no era pues el fin de nada, era una etapa más en la existencia, escapando de paso, al menos temporalmente, de las limitaciones de la tierra y de la realidad física. Así tenemos en esta prueba el neófito de alguna manera debería morir, pues solo la muerte, incluso si es simbólica, permitía renacer a una nueva vida. Incluso la muerte real
no era sino otro ritual de iniciación en el que el difunto conocería por fin todo aquello que debía haber aprendido del libro de los muertos, pasando por las distintas estancias y superando todas las pruebas que le llevaran finalmente ante Osiris, frente al cual tendría que pasar la definitiva prueba, el peso de su corazón. Esa era la evidencia máxima. No importaba lo poderoso que había sido en vida, ahora estaba solo ante los dioses a los que no podría engañar con ningún subterfugio. Una leve pluma de Baat haría de contrapeso en la otra balanza. El corazón de un hombre puro no debía pesar más que esa pluma. Los demonios del inframundo aguardaban a un lado, mientras el gran Osiris, señor de la muerte y la resurrección, observaba del otro. No había posibilidad de dar media vuelta ni de rectificar los hechos. El camino solo era hacia adelante. Cabe la posibilidad de que al final el espíritu, libre del novicio, tuviera que traspasar la puerta falsa que solía haber en los templos, aquella que permitía a los dioses o al espíritu del faraón acceder al templo. No era una entrada para los cuerpos físicos, sino para los dioses o quienes se les podía igualar tras haber alcanzado el debido nivel de pureza y sutileza. Tras finalizar favorablemente todo el proceso, ya se le podía considerar un iniciado, un iluminado, y ese día al amanecer vestía una nueva túnica y con una antorcha anunciaba el final de su proceso iniciático. En algunos casos salía con un nombre nuevo, ya que era igualmente una nueva persona. Puede ser que se le diese tal nombre para que lo usase únicamente con sus nuevos hermanos, aquellos con los que ya y toda la eternidad compartía este gran secreto. Este es pues un breve relato de lo que eran los procesos iniciáticos en los antiguos templos, no solo de Egipto, sino también por todo el mundo, incluyendo los de América Central.